Usted en su larga vida ha tenido muchas vidas, docente aquí en Naván, donde nos encontramos, donde nacieron sus hijos. Después, usted ha sido además uno de los forjadores del montañismo en la historia de Cajatambo, y también el iniciador de los escolares con quienes le tocó trabajar. No solamente les dio lecciones en las aulas, sino de igual modo en las montañas. También se dedicó a la fotografía y en 60 años de fotógrafo hay miles de fotos que cuentan la historia de Cajatambo y Ollón. Ustedes muchas cosas, pero sobre todo hay algo que en su memoria debe tener un lugar especial, y es el haber podido conocer y haber entrevistado a una de las figuras más gloriosas del montañismo peruano. Usted fue amigo de Apolonio Llanac y guarda, ¿no es cierto?, un testimonio, una entrevista que deberá ser publicada justamente con motivo del primer festival de deporte de aventura Cordillera Guaymas Cajatambo 2018. ¿Qué recuerdos guarda tío Narciso de Apolonio? Bueno, lo que recuerdo de Apolonio Llanac, primeramente era por la fama publicada, que ya estaba trabajando en las lagunas de la cordillera del Callejón de Huaylas. Ahí encuentra el trabajo, porque él ya estaba acostumbrado en Cajatambo de llegar cerca al Huaxash. Entonces ahí ya conocía las alturas, y cuanto más iba a las alturas, le gustó divisar las cosas al fondo, adentro es diferente. Entonces, como ya había esa nota que él por otros motivos se fue a Huaraz, ahí encuentra ese trabajo y estaba pues al pie de las nieves. Y al andarse ahí como en Cajatambo por las laderas, por los lados del Carnicero, del Huaxash, entonces le era fácil para él ahí en las faldas lleno de nieves caminar como si estuviera andando en tierra. Entonces le gustó ese lugar, ya trabajando, al final ya teniendo un trabajo seguro se fue donde llamó a su hermano Pedro, y al final fue Guido. De esa manera ya los tres se quedaron en Huaraz. Y entonces ahí trabajando ya empezó a subir más, cada vez que iba más arriba le gustaba. Eso no solamente era una publicación, sino yo personalmente he tenido que conversar por los años de 1947. Entonces ya nos cuenta cómo fue primero cargador de los sandinistas extranjeros y querían ellos que le componen los crampones, etc. Él decía no, simplemente con las botas que tenía, con eso se escalaba como cualquier serrano, especialmente cajatambino, acostumbrado a las alturas. Para él no era una cosa nueva, era una cosa rutina, así que con toda alegría él cargaba sobre las nieves, sobre un campamento, de ahí a otro campamento, y cuanto más subía, más agradable el panorama hacia abajo, ya no hacia el horizonte. Todo eso como le gustó, dijo, pues esto es fácil subir. Yo un día me voy al Huascarán, que va a estar haciendo como los europeos, son montañistas, son alpinistas. Ellos acá, el máximo es el Monte Blanco de 4.484 metros de altura, igual que en el Perú, donde pasa el tren más alto hacia Huancayo, esa misma altitud del Monte Blanco. Entonces, haber nacido en Cajatambo a 3.350 para Apolonio Llanac, que era demasiadamente bajo. Entonces, esas subidas para él era, yo no voy a estar yendo, yo tengo que llegar a la cima. Y los otros no llegaron, y él ya pensó en la idea de, yo sí puedo llegar. Tranquilamente, si vengo acá, me voy tranquilo, y estos todavía hacen un campamento. Yo voy y me vuelvo ese día. Y lo hizo en realidad ya con un sargento y otros compañeros más, que yo tengo eso ya
grabado en la entrevista que le hice a Polonio, ya donde me cuenta todos esos pasajes. Entonces no es un cuento, no es algo que he visto, sino he conversado, he vivido con él, no mucho tiempo, por poco tiempo. Entonces hice las entrevistas donde él no puede mentir, sino dijo la verdad. Así es lo que llegó para eso los mexicanos ya habían llegado a la cima de la cima del Huascarán Norte. Pero Apolonio dijo, yo voy a subir al más alto, porque el sur es más alto que el norte, por algunos cientos más alto. Dijo, no, yo voy a ir ahí, ahí ya llegaron. Por eso son los que han llegado, los primeros peruanos, los cajatambinos, a Apolonio, los hermanos Llanak, llegan a la cima, a la más alta. Entonces ya esto supera a los que los mexicanos fueron al lado norte, que es más bajo. Entonces esa es la fama mundial que obtiene él. Y fueron de frente, subieron y bajaron al mismo día. Claro, claro, fueron a la base. Ya. Ahí ya estudiaron, entonces tenían que madrugar a las 5 de la mañana antes de que todo el escalamiento, ya él lo sabe y nos dice de que hay que escalar antes de que brille el sol, porque cuando llega el sol empieza a derretirse la nieve, y eso provoca el alud, se vienen cayendo rocas, se los trae las nieves, es peligroso. Hay que llegar antes que salga el sol a cierta altura, ahí a acampar. Pero para el cajatamvino, del primer campamento ya a buena altura, ya no era tan difícil. Entonces madrugó esa hora y volvió al campamento. Fue y volvió al campamento de paz, y al segundo día ya se vino Eso fue en 1953, y luego en 1956 lo mismo hicieron en el Aconcagua. Subieron y bajaron, sí, y batieron un récord entonces, sí, ¿no? Porque decían, pues no, la fama era, no, el Aconcagua es el techo de América, ya que el Huascarán techo del Perú, pero yo está superado, ahora debo ir al techo de América. Dijo, pues, pero ya habían visto las fotos, dije, aquí me voy corriendo y vuelvo corriendo. Y fue así, en el campo de las mulas, por ahí acampan con el grupo de andinistas peruanos, y luego fueron, y se le fue muy fácil que escalar el Huascarán, que es un picacho, mientras el Aconcagua es medio tendido, entonces más fácil de escalar. Fueron y volvieron y ganaron también ahí, fue récord mundial en el escalamiento del Aconcagua, al techo de América. Batieron un récord que entonces todavía no se mantenía, ¿no? Y ellos superaron ese tiempo. Y siempre han ido muchos y han escalado el Aconcagua y tenían fama. Entonces el peruano, el cajatamvino, tenía que hacer algo nuevo que sea para lo que otros no han hecho. Ya de llegar, ya han llegado todos. Pero la cosa es que nosotros vamos corriendo y corriendo nos volvemos. Y batieron ese récord. Entonces muchos se quedaron admirados. Entonces para los peruanos nada es alto, nada es difícil, nada es lejos. Es tan cerca, es tan fácil, y solo hicieron los hermanos Llanak. Hicieron historia, así. Hicieron historia. Entonces, después de todas esas, sobre todo del Huascarán, es lo que hicieron la fiesta nacional en el Estadio Nacional de Lima, cuando en paracaídas cayó para el homenaje a Polonio Llanak al medio del Estadio Nacional. Ese venirse del alto, porque no sabía dónde está Polonio Llanak, que esperaban para aplaudir, para decirle, pues, para rendirle el homenaje. Decir, ¿por qué puerta entrarán? Pero Apolonio cayó del cielo hacia el centro del estadio, que fue lo más emocionante, y el pueblo pues aplaudió, se sintieron emocionantes. Por eso el cajatamvino siempre en todos los puntos del modus vivendi del cajatamvino lo ha hecho siempre ser primero. Eso es la ambición, no se sabe. Es un modo de ser. Es un derecho del cajatamvino, o es el orgullo de vencer lo que otros no han vencido. Si es que han llegado, nosotros llegar y hacer récord. Entonces ahí fue el homenaje nacional. Eso es ser cajatamvino. Bien merecido. Merecido. Ahí le dieron trofeos, eso fue... Y merecidamente el otro año se inaugurará pues la sala de andinismo, que justamente va a rendir homenaje al legado de ellos, ¿no? De los hermanos Llanak,
igualmente de ustedes, los hermanos Robles de Rachaba, que fueron los primeros que subieron al Huaxash Así es. el 3 de agosto de 1958. Así es. Ese fue una escalada cuando ustedes eran docentes, fueron 3 profesores, ¿no? Anselmo Quinteros, Sí, sí, sí. Máximo Luna Jiménez, profesor, usted docente, Sí, sí. y su hermano Satuco, que era el empleado de telégrafos. Los 4 llegaron a la cima, fueron los primeros cajatambinos y los únicos hasta ahora en la historia que llegaron a ese pico tutelar de Cajatambo, y Así es. lo hicieron de la manera más artesanal, ¿no es verdad? Así, ¿Y cómo fue esa historia? Así fue todo El equipo que todo utilizaron. el equipo que se llevan porque también tanto por la zona del Waiwash como por el escalamiento de los europeos, de los montañistas, alpinistas europeos, franceses, italianos, etcétera, van todos por Raura, por la zona de Ollón Huánuco también. Entonces en esas escaladas se empezó a hacer práctica ya con el Club Andino Ollón, en la que pertenecíamos los docentes. Máximo Luna Jiménez ya tenía más de 12 años de docente, yo tenía 8 años de docente en Rapaz como director del Colegio de Varones 308. Entonces, al hacer esa práctica tuvo que mandar a hacer con los herreros de Ollón. Ollón tiene fama de ser los buenos herreros, de lampas, picos, barretas, ganchas o las racuanas que se llaman. Todo eso hecho por él. Entonces ahí se tenía que hacer las picotas, ahí se tenía que hacer los crampones. Todo con esos, aunque se doblaba, aunque se rompía, pero se tuvo que hacer para decir que somos andinistas. Porque si no, no nos valía, porque nosotros estamos acostumbrados a andar sobre las nieves. Entonces, después de haber vencido todas esas altitudes de Raura a Ollón, ya tuvimos que lanzarnos al Huaxash, porque ya habían intentado los italianos, los franceses, que los mexicanos no pudieron, intentaron, pero no pudieron llegar a la cima del Huaxash. No pudieron. Entonces nosotros nos hemos ido por el otro lado, no recuerdo la estación, ahí nos hemos un día a dormir, y al día siguiente, las 4:30, ya estábamos tomando nuestro quaker y luego cargando nuestros panqueques y nuestros charqui, el queso, nos tenemos equipados, nos tenemos que lanzar hacia arriba la parte rocosa. Teníamos que tomar esa estratégicamente, ya bien convencidos, bien investigados, que ahí tomábamos la parte rocosa, que es más alto. Si entrábamos por el otro lado es más nieve. Entonces, como se venció la roca, se amaneció ya cuando estábamos en la nieve. De ahí ya empieza pura nieve, y a la cierta altura, a 200, 300 metros para llegar al pico, es casi a plomo. Ahí era la escalada, tenía que adelantar con los clavos, con la soga, jalar al resto en fila india. Entonces subiendo, el que llegué tenía que venir al segundo, el segundo ya con más fuerza al tercero, y más difícil se nos puede hacer subir a Anselmo Quinteros, que era el más pesado, el más corpulento, y esos días estaba un poco delicado de salud. Entonces hicimos llegar, apenas llegó, no pudo parar, no quiso parar, dice, porque de aquí me voy a caer en el pico. Empezó a llorar como una criatura, es decir, que nunca en mi vida ni había soñado esto. ¿Cómo he podido llevar a mi Cajatambo? Él rogó a Dios, lloramos, y luego ya el palo que cargábamos, que nos sirvió el palo para agarrarnos la bandera, lo pusimos. Ahí llevábamos una botella de pisco, eso ya habíamos tomado. Dentro de eso le metimos toda nuestra historia que hicimos en homenaje al ministro de Educación, Jorge Basadre. Ahí lo tapamos, escarbamos con las picotas la nieve en la cima, y al fondo lo pusimos, qué suerte tendrá. Ahí lo tapamos, lo clavamos la bandera y cantamos el himno nacional con lágrimas. Terminamos a decir que hemos vencido, tenía que ser el Cajatambino. No lo digo por orgullo, sino porque
este deporte era nuevo, no es un deporte competitivo, es un deporte ciencia, es un deporte no solamente como cualquier otro deporte, sino es un deporte ciencia, de conocimiento.